Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto y Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto y Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto y Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Él vive, Él vive, Él vive.
podemos estar una vez más al lado tuyo. Podemos estar en tu presencia y donde también podemos estar cerca tuyo. En este momento te venimos a pedir que podamos estar sintiendo tu presencia como nunca antes. Que podamos sentir aún que estás alrededor nuestro. No importa el lugar, no importa la distancia, que podamos saber de que estás presente. Y en este día, Señor, te entregamos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu en tus manos, sabiendo que estás al control de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice amén. Y decimos amén y lo declaramos y lo creemos. Queremos decirte de que nos encanta poder estar en esta transmisión, pero hoy más que nunca. Estamos en un fin de semana muy especial donde estamos recordando del sacrificio de amor de nuestro Señor Jesús allá en la cruz. Y sabemos de que hoy va a ser especial porque también Jesús nos mostró ese camino a la cruz. Y yo quiero hablar justamente de eso. Y quiero decirte a vos que quizás estás por primera vez en esta transmisión, que no dejes de escribirnos al WhatsApp. Queremos conocerte, queremos parte del equipo, se va a poder ahí en contacto con vos y vamos a pasar un lindo momento juntos. Si estamos listos, yo te quiero hablar de ese camino de Jesús, el camino de Jesús hacia la cruz. Por eso titulé el mensaje de hoy, las 3 veces victoria. 3 veces victoria, porque el camino hacia la cruz fue un camino que comenzó mucho antes. Fue un camino donde comenzó Jesús y que lo comenzó con sus discípulos. Y Él también nos mostró de cómo llegar a esa cruz. Después el Nuevo Testamento nos iba a decir de que nosotros tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo, que nosotros tenemos que tomar nuestra propia cruz. Lo dijo el mismo Jesús. Pero ¿cuál es ese el camino a la cruz? Bueno, ¿sabes cuándo comenzó? Mirá, en un momento en Mateo capítulo 4, Jesús es tentado por el diablo en el desierto. Y el diablo lo tienta a Jesús de 3 maneras. Le dice, si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, los ángeles te van a agarrar. Todo te daré si postrado me adoraras. Según la versión, si te postrás y me adoras. Y esas 3 tentaciones son las que nosotros tenemos registradas, que el mismo diablo fue la que le habló al oído y le dijo directamente a Jesús. Por supuesto que Jesús fue tentado en todas las cosas, igual que todos nosotros somos tentados. Pero estas 3 tentaciones fueron directas del diablo hacia Jesús. Y ahí comenzó su vida, camino hacia esa cruz. Porque después de esta tentación inicia su ministerio. Es por eso que cuando nosotros somos tentados y aún somos llamados por Dios, empezamos un camino hacia esa cruz. Esa cruz que nos trajo vida, esa cruz que también nos trajo libertad, pero es un camino que tenemos que aprender a transitar. Y gracias a esa tentación nosotros sabemos que era lo que el diablo también nos va a tentar, sobre las necesidades, sobre todas las cosas que Jesús también tuvo que enfrentar. Pero te quiero hablar sobre estas 3 victorias, las 3 victorias que Jesús tuvo camino a la cruz. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Arrancamos. Punto número 1. Una de las primeras victorias es los puntos de vista. El punto de vista de Dios, por supuesto, es que es más alto que nuestro punto de vista. El punto de vista de un padre es mucho más alto que el punto de vista de un hijo. Entonces, cuando el hijo no llega a ver algo, le dice, papá, ¿vos lo ves? Y el padre, que es más alto, dice, sí, yo lo veo. Entonces el hijo, ¿qué dice? Yo confío. Pero cuando el hijo llega solamente a tomar la decisión por lo que ve, se puede estar perdiendo de algo importante. Es por eso que en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 21 al 23, dice, a partir de entonces Jesús comenzó a decir claramente a sus discípulos, y cuando dice claramente es que fue con lujo de detalles, que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Y cuando Jesús habla de ir a Jerusalén, estaba diciendo, me voy a ir a la ciudad del conflicto. Los discípulos, cuando escucharon, ¿por qué vamos a ir al lugar donde te están buscando? ¿Por qué vamos a ir a la ciudad donde te están persiguiendo? ¿Por qué vamos a ir al lugar del conflicto? Y Jesús dijo claramente que era necesario tomar la decisión. ¿Por qué? Porque el punto de vista de Jesús era que ahí estaba la cruz. El punto de vista de los discípulos era que ahí estaba el conflicto.
Estaban los enemigos, estaban los que querían agarrarlo, eran los que querían asesinarlo. Y Jesús es que estaba mirando algo que estaba encima de ese conflicto, la cruz. Ese es el punto de vista. Cuando vos mirás el conflicto y cuando vos ves que hay problemas alrededor, cuando nosotros empezamos a mirarlo a Dios, ¿sabés que nos damos cuenta? Que podemos mirar que hay una cruz atrás. Hay una cruz arriba, hay una cruz que es más alta que cualquier conflicto. Y es ahí donde nosotros nos damos cuenta de que nos puede pasar lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro también estuvo cerca de las victorias de Jesús. Estuvo cerca y estuvo a punto de aprenderlas y estuvo a punto de también superarlas. Por eso el verso 22 dice, entonces Pedro lo llevó aparte. Lo llevó aparte porque no quiso quizás que los discípulos escuchen lo que estaba por decir. O también lo llevó aparte para poder hablarle seriamente a Jesús. Imagínate esta escena donde el discípulo quiere ir a Jesús para poder reprenderle. ¿Y por qué? Porque dice que comenzó a reprenderlo. En el original dice lo empezó a corregir. Como un padre lleva a su hijo y le dice, vos tenés que hacer tal cosa. Pedro le empieza a corregir a Jesús de que estaba cometiendo un error. Pedro, el discípulo, a Jesús, el Mesías, sí, así como te lo digo. ¿Sabes por qué? Porque son puntos de vista. Pedro estaba mirando que iba a ser afligido, que iba a ser castigado, que venían cosas terribles. Y cuando ve justamente Pedro esto, no podía aceptarlo. Jesús estaba mirando la cruz. El punto de vista es que todo lo que te pasa es gracias a la cruz. Todo lo que te va a tener que pasar es gracias a la cruz. Y todo debe pasar por la cruz. Y cuando nosotros vemos la cruz, lo tomamos de otra manera, lo disfrutamos. No sé si lo disfrutamos plenamente, pero lo aceptamos con alegría, sabiendo que es el plan de Dios. Por decir semejantes cosas, es como que Pedro le dice, por semejantes cosas te tengo que corregir. Estuviste mal en esto, tuviste mal en esto, tuviste... Como si Pedro estaría a la altura de Jesús, de corregir lo que estaba escuchando de Jesús. Ahora, fíjate la declaración de Pedro. Dice, Dios nos libre, Señor. Y dice, nos libre. Él habla en plural, porque él vio que él también iba a ser afectado. Jesús nunca dijo, yo los voy a llevar a todos a la cruz. Jesús dijo, yo tengo que ir a la cruz. Pero Pedro vio el daño colateral y dijo, yo no quiero vivir esto. Dios nos libre. ¿Cuál era su punto de vista? El personal. Él estaba mirando muy cerquita, muy abajo, muy terrenal. Entonces, claro, el camino de la cruz no podemos ni comenzarlo. Cuando nosotros estamos mirando que no me pase nada, que nada me dañe, que yo quiero estar bien, que yo necesito estar, que esté todo controlado, no quiero que nada se me desajuste, no quiero conflicto, no quiero el problema, no quiero la situación, la cruz está mucho más lejos todavía. Y es un camino que tenemos que caminar. Y Jesús le estaba enseñando a Pedro a caminar ese camino. Pero claro, eso jamás te sucederá a ti, le dice. Y dentro que le estaba diciendo, y vos tenés que corregir, y de pronto vos tenés que cambiar, Jesús se dirigió a Pedro y le dijo algo muy fuerte. Pero para mí fue justamente, como hay signos de admiración, fue gritado porque Pedro había perdido ya la cordura. Ya Pedro estaba diciéndole a Jesús y estaba quizás hablándole mucha información. Entonces Jesús le dice, aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Pedro no se da cuenta que si no subía a la cruz, ¿para qué había ido Jesús a la tierra? Es muy simple según lo que nosotros vemos hoy, pero para Pedro era muy difícil. Y quizás nosotros hoy podemos estar en una situación similar, donde te estás enojando por lo que tenés a tu alrededor, donde no entendés y donde te enfadás y hasta que capaz cruzás la línea de Pedro, la de ir y reprenderlo a Dios y de enojarte con Dios o de enojarte con autoridades o lo que sea, porque decís, no puede ser que me suceda esto. Es que te van a pasar cosas. Es el camino hacia la cruz. Y hay cosas que nos tienen que pasar para que Dios se manifieste. Punto número 1, el punto de vista. Que nuestro punto de vista no sea el humano, no sea terrenal, que siempre sea el de Dios. Y cuando yo me siento demasiado humano, es cuando le tengo que decir a Dios, dame tu punto de vista.
Esa fue la primera victoria de Jesús. Punto número 2. Quizás Pedro no lo vivió, pero punto número 2. Voluntad. La segunda victoria que Jesús tiene que enfrentar hacia la cruz es que una vez que Él se decidió, tuvo que enfrentar la decisión ahora de llevar a cabo. Y también estaba Pedro. Pedro no le fue bien con la primera victoria. No pudo. Estaba muy lejos. Pero la segunda, fíjate lo que pasa. Mateo capítulo 26, verso 1 al 40. Cuando Jesús terminó de hablar todas estas cosas, dijo a sus discípulos: como ya saben, la Pascua comienza en 2 días, y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Estaba ya decidido y ya no era un punto de discusión entre sus discípulos. Se había aceptado la decisión y el punto de vista de Dios de que esto tenía que suceder. Así que ahora ya esa victoria había sido superada. Vamos a la segunda. En el camino, Jesús le dijo: esta noche todos ustedes me abandonarán, porque la Escritura dice: Dios golpeará al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Nuevamente Jesús diciendo lo que iba a suceder. Pedro declaró. Pedro estaba ahí. Estaba aprendiendo a los golpes y mal, pero estaba Pedro. Pedro declaró: aunque todos te abandonen, yo jamás te abandonaré. Su declaración fue de que su voluntad estaba fuerte, que él estaba dispuesto a muchas cosas. Pero claro, ¿dónde se ven las acciones? Se ven en el campo, se ven en el momento, ¿no? De palabras todos somos valientes, para predicar todos somos y todos. El tema es cuando está el conflicto, cuando tenemos algo que enfrentar. Y entonces es ahí donde Jesús le respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¡No! Y lo dice gritando Pedro. No, insistió Pedro, como diciendo: yo te voy a decir que esto. Él estaba todavía luchando y ahora estaba luchando con su voluntad. La segunda victoria, nuestra voluntad entregada a Dios. Aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Claro, pero esa voluntad estaba basada en una emoción. Pero Jesús iba a basar su voluntad en algo que era mucho más importante. ¿Querés saber dónde está basada nuestra voluntad? Si está en la furia de un día de reunión, si está en la furia de que ese día te levantaste con un salmo y que de pronto todo te va bien, o que alabás al Señor solamente porque hubo un aumento, porque de pronto Dios te bendijo de alguna manera, entonces podés alabar. ¿Sabes cuándo se ve que nuestra voluntad está intacta? En los versos que siguen. Verso 36. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos, llamado Getsemaní, y dijo: siéntense aquí mientras voy allí para orar. Se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y a angustiarse. Jesús pasó de tener la voluntad a empezar a consumir su voluntad humana y empezó a entristecerse. Nosotros somos humanos. ¿Usted cree que no nos duelen las cosas? Somos humanos y hay cosas que nos van a lastimar y hay cosas que te van a quitar la voluntad humana. Hay momentos donde no sentís y no tenés fuerza. Jesús pasó exactamente lo mismo, a diferencia que Él mostró cuál era el camino para que nuestra voluntad, nosotros podamos tener la victoria sobre nuestra voluntad. Le dijo: mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Que significaba que puedan estar acompañando a Jesús orando. Ese era el secreto. Orar en la presencia de Dios. Se retiró de todos los discípulos, porque Él no necesitaba que los discípulos vengan y le digan: ay, pobre Jesús, lo que vas a hacer. No. Él necesitaba encontrar la fuerza arriba. Vos y yo somos cristianos y la única lugar donde nos vamos a encontrar fuerza cuando somos afligidos, somos criticados, somos quizás despreciados, cuando las cosas nos van mal, ¿sabés dónde encontramos la fuerza? En Jesús. En Jesús, y Jesús no fue solo, se fue con 3. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, Él podía solo ir, pero Él dijo: yo voy a trabajar sobre mi voluntad, pero quiero enseñarles a otros y vamos a ir en equipo también, porque hay personas que también y aún si de pronto yo saco esa cuenta, ¿no? De por qué 3, y Jesús dijo: si 2 o 3 se ponen de acuerdo, Él estaba buscando el poder del acuerdo dentro de sus discípulos, para que puedan ir en cuerpo y que puedan entender de que ahí estaba el secreto.
En la oración nosotros encontramos la fuerza. Pero, que vos fíjate, él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad. Yo quiero, no es que deseo y no es que de pronto yo estoy de acuerdo, pero quiero que se haga tu voluntad. Y es cuando nosotros nos damos cuenta que hay momentos y hay cosas que van a suceder que necesitamos que sea la voluntad de Dios y no la nuestra. No es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. ¿Dónde vamos a encontrar esa fuerza? En la oración. Entonces Él encuentra la tercera clave, la segunda victoria hacia esa cruz. Él estaba pensando en esa cruz y su voluntad estaba en juego, pero Él encontró la fuerza justamente en oración. Luego volvió a sus discípulos y los encontró como dormidos. Le dijo a Pedro, justo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? ¿Cómo Pedro pretendía ir a una cruz y morir justo al lado de Jesús? Que esto podría haber sucedido y la historia bíblica no se hubiese modificado, porque Jesús murió y hubo 2 personas crucificadas al lado. Una de esas personas podría haber sido Pedro. No hubiese habido un cambio teológico sobre este problema, sobre este tema. Pero Pedro no había pasado la primera victoria. Su punto de vista era humano. Y la segunda victoria que tenemos que tener hacia la cruz es que nosotros tenemos que orar por nuestra voluntad. Nuestros arranques, nuestras emociones, nuestra voluntad tienen que estar basada en oración. Lo que Dios dice en oración es lo que va a suceder. Lo que Dios me dijo en intimidad es lo que tiene que suceder en mi vida. No es de otra manera. No es lo que siento, no es lo que pienso. Y por eso te voy a hablar sobre el punto número 3, que es la última victoria. De las 3 victorias, el último minuto. Algo sucede en el último minuto, donde estás en una carrera y son los últimos metros para llegar a la carrera. Son esos momentos donde Dios te quiere dar una victoria, donde vos estás sobre algo y en el último trayecto viene el enemigo a tratar de que nosotros abortemos ese plan. Y muchas personas han estado ya cerca de algo lindo de parte de Dios, que Dios haga algo, pero el enemigo se atraviesa justo en los últimos kilómetros tratando de desviar. ¿Cómo? Tratar de desviar nuestra mirada en la cruz. Ahora, primero te tengo que decir que en Mateo capítulo 26, verso del 69 al 75, dice que mientras tanto Pedro estaba sentado, voy a hablar de Pedro primero, él no pudo superar las 2 victorias y esta va a ser la tercera en el último minuto. Estaba sentado fuera del patio, una sirvienta se acercó y dijo: tú eras uno de los que estaba con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, le vio otra sirvienta, quien le dijo a los que estaban ahí: este hombre estaba con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento: ni siquiera conozco a este hombre, dijo. Un poco más tarde, o sea, pasando tiempo entre negación y negación, ¿no? Un poco más tarde, alguno de los otros que estaba allí se acercó a Pedro y dijo: seguro que tú no eres uno de ellos, nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. A mí me hubiese encantado que diga: nos damos cuenta porque tenés la misma presencia, porque tenés la misma palabra, pero lo único que tenía que se asemejaba era el acento galileo. Yo le diría, lo único que me parece que puede llegar a ser es como el lenguaje evangélico, algo parecido. Que para hablar el lenguaje evangélico y decir cosas que parecen que son de Dios o que soy cristiano por el lenguaje de lo que hablo, no estaría negándolo a Jesús. Es lo que me dividiría de lo que es el lenguaje, de lo que es una vivencia. Entonces dice Pedro: juro que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre. Y inmediatamente el gallo cantó. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por su mente de Pedro: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y Pedro salió y lloró amargamente. Y me imagino que debe haber sido un dolor tremendo para Pedro, porque no había podido pasar sus 3 victorias. En el último momento, en el último segundo, yo digo el último momento porque Pedro en ese momento podría haber dicho: sí, yo era parte del equipo de Jesús, yo estaba con Jesús. Pero él estaba mirando una cruz. Estaba mirando la violencia con la cual las personas le hablaban.
Él se da cuenta que si de pronto se exponía, él iba a pasar un peligro. Entonces fue que dijo, yo no quiero saber nada. ¿Sabes por qué? Porque el camino de la cruz tiene diferentes postas. Y el punto de vista, nuestra voluntad, y el último momento, los momentos de presión, son los momentos más difíciles. Entonces es cuando nosotros necesitamos entender que Jesús tuvo 3 victorias fundamentales para llegar a esa cruz. ¿Y cuándo fue el último minuto de Jesús? En Mateo 27, 41 al 44. Dice que los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos también se burlaban de Jesús. Jesús estaba crucificado y la gente pasaba y hablaba. Jesús estuvo crucificado muchas horas. Así que estuvo expuesto a que todas las personas le digan lo que querían decirle, que le hagan lo que quieran decir. Y uno salió diciendo, salvó a otros. Y se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Míralo. Con que es el rey de Israel, ¿no? Que baje de la cruz ahora mismo y creeremos en él. Que se baje ahora mismo. Satanás estaba desesperado para que se baje de esa cruz. No veía la forma de llevar personas, violencia y cosas para que se baje de esa cruz. Jesús podría haber hecho así. Podría haber bajado ángeles, se podría haber bajado de esa cruz, podría haberse hecho justicia, pero él ya había rendido su punto de vista humano y había rendido su voluntad. Y ahora estaba por vencer su tercera victoria. La tercera victoria es que en el último momento él se mantuvo firme en lo que él creía. ¿Te va a costar mantenerte firme en el último minuto? ¿Te va a costar en los momentos difíciles de mayor presión mantenerte firme? Por supuesto. Te van a presionar y de pronto te van a decir, bajate, no lo hagas, no corras por ese lado, no ves que vas a pasar vergüenza, no ves que de pronto nadie te va a creer, no ves que te vas a equivocar otra vez, estás creyendo en una fantasía, te das cuenta que de pronto no vas a ningún lado con lo que crees. Mantenete crucificado a esa cruz. Es el regalo de Jesús en estas Pascuas. Su enseñanza de que necesitamos creer como Jesús creyó. Pedro lo tuvo al lado a Jesús y Jesús le iba mostrando paso a paso cómo vencer. Nosotros somos sus discípulos que al lado de Jesús vamos entendiendo y creciendo paso a paso lo que nosotros tenemos que hacer. Y dice, para terminar, dice, confío en Dios entonces, que Dios los rescate ahora si lo quiere, pues dijo, yo soy el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios. Hasta los revolucionarios que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él de la misma manera. Una burla tras otra, una exposición constante. Pero el último minuto, la prueba fue a través de la burla. A través de burlarse de lo que él estaba viviendo, burlarse de que se había equivocado, burlarse de que era una mentira lo que creía, era la burla. La tercera victoria de Jesús habla justamente de que el último momento, el último minuto, cuando Dios está a punto ya de consumar algo en nuestras vidas, nos va a mandar burladores. Van a aparecer, el enemigo va a aparecer para burlarse, para criticar, para lo que sea. Yo cuando veo que todas esas cosas aparecen, digo, es que estamos muy cerca entonces. Cuando de pronto viene el enemigo tratando desesperadamente de bajarme de la cruz, es que no fue un error haberme subido a esa cruz. No es un error haber tomado las decisiones que tomé, sino que el diablo está desesperado porque sabe que va a ser efectivo. Y la muerte de Jesús fue muy efectiva. Jesús murió en esa cruz. Y en este fin de semana lo que nosotros estamos recordando es la muerte de Jesús en esa cruz. Y el diablo sabía lo que se le venía. Y aún el diablo, que había tenido un control y un poder por miles de años, a partir de ese día iba a entrar en conflicto, iba a entrar la guerra espiritual más grande de la historia, y es la que estamos desarrollando vos y yo. Cuando el enemigo se pone enojado con nosotros y empieza a mandar todo su armamento, nosotros tenemos una cruz. Un Jesús que nos mostró que se subió a la cruz, que confió en su Padre, que no dejó que el enemigo lo engañe y llegó a esa cruz. Pero nos está diciendo, tenés que subir a esa misma cruz y vas a tener la misma victoria. Cuando vos quieras enfrentarte al diablo, cuando vos quieras reprenderlo y echarlo de tu vida, también vas a tener que estar crucificado y tenés que haber muerto esa cruz. Es por eso que esas 3 victorias se tienen que hoy cumplir en nuestras vidas. Así que
Yo quiero orar en este momento para que esto se cumpla, se realice en nuestras vidas. Levanta tus manos. Gracias, Señor, te damos porque sentimos tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que estás al control de nuestras vidas y estás al control aún en este momento de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Pero queremos aprender de esas 3 victorias. Las 3 victorias que tuviste en esa cruz. Camino a esa cruz. Nos enseñaste, nos guiaste por este camino. Y queremos cumplir ese camino. Queremos tener esas 3 victorias. Y queremos pasar, Señor. Queremos pasar esa prueba. Queremos pasar el tiempo que estamos viviendo. Y queremos llegar a hacerlo como vos lo hiciste. Vos nos mostraste el camino. Y nos mostraste que es posible. Así que hacia allá vamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¡Wow, iglesia! Yo siento que Dios acaba de hablar a tu corazón. Si estás por primera vez, seguramente escribiste en el WhatsApp. Escribí porque queremos acompañarte, queremos ayudarte y queremos conocerte. ¿Te puedo dejar una chapa? ¿Sí? Te la dejo. Ese Jesús resucitó de la cruz. Y pasado un par de días, se le aparece, ¿sabes a quién? A ese Pedro. Pedro estaba pescando y Jesús estaba en la orilla. Entonces Jesús le grita, ¿y? ¿Pescaste? Pedro, sin reconocerlo, dijo, no pesqué nada. ¿Por qué no tirás a la derecha? Y Pedro recuerda que ese era el mismo milagro con el cual había conocido a Jesús. Tiró a la derecha, se llenó de peces. Y entonces lo miró, los discípulos dijeron, es Jesús resucitado. Dice que Pedro se tira al agua, nadó y se encontró con Jesús. Y Jesús dijo, mirá, acá estamos. No pasaste quizás las 3 victorias en tu vida, pero todavía tenés tiempo de cumplirla. ¿Y sabes qué hace Jesús? Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y Pedro, habiendo perdido esas 3 batallas, ahora tenía 3 restauraciones, porque Jesús le pregunta 3 veces si lo amaba. Y termina diciendo que lo iba a amar y que iba a continuar su camino. Y ese Pedro un día terminó, ¿sabes cómo? Muerto en una cruz. Él logró hacerlo, aunque quizás había fallado. ¿Sabes por qué te digo que es una chapa? Porque quizás si vos analizás lo que viviste en tu vida, vos decís, la verdad yo le erré y no pude, y me siento en falta con Dios. Hacelo hoy, tirate al agua, Jesús está en la orilla esperándote, y lo único que está esperando es que vos te tires al agua, lo reconozcas, lo abraces y digas, yo hoy lo quiero intentar de nuevo, y aunque fallé en mi punto de vista, critiqué, fallé en mi voluntad porque no tuve la fuerza y fallé en el último momento, en el momento de presión. No me importa, lo quiero hacer ahora. Y vas a ver como Pedro también lo logró. Que el Señor te rebendiga. Y sé que el Señor está haciendo algo poderoso en tu vida y queremos compartirlo, queremos estar juntos. Así que así estamos en familia, como sabemos que lo mejor está por venir. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Tu gozo podemos sentir.